Bueno, pues aquí estamos en un nuevo podcast de Colima con ocasión del lanzamiento de un nuevo libro. La verdad es que es un libro precioso, os digo ya el título, Tardes con mi madre. Y me acompaña su autor, Ignacio Álvarez de Mon, que es un querido autor ya de la Casa Colima. Pero bueno, ya veréis que este libro tiene un nuevo registro. Ignacio lo de todo y por eso ha quedado, la verdad es que una obra maravillosa de la que vamos a hablar enseguida. Pero antes quiero dar entrada a la conversación a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente adecuadamente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Siempre digo lo mismo, porque tengo que repetir, pero es que es así. Siempre la semblanza, el retrato que hacemos de nuestros invitados siempre es breve, porque si no, os robaríamos tiempo de lo que es realmente importante. Así que vamos allá. Como bien decías, nuestro invitado de hoy es Ignacio Álvarez de Mon. Ignacio es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, por ICADE. También realizó un MBA en la Houston University en Estados Unidos y posteriormente realizó un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha estado vinculado prácticamente toda su vida al mundo de la formación. Actualmente es profesor de liderazgo en IE Business School y también es profesor IE University y también es profesor visitante de otras escuelas de negocios en Europa y Sudamérica. Es autor de varios libros, de ti depende Eduardo, Estar despedido, El desafío de la felicidad, Emprendedores sociales y El trabajo de tu vida, que luego entre nuestras recomendaciones ampliaremos un poco la faceta más literaria de Ignacio. Pero hoy lo que nos trae aquí, como bien decías, es su último libro, que se titula Tardes con mi madre. Es una historia, relata una historia que comienza como un acompañamiento, pero que se convierte en un periplo en el que madre e hijo conversan sobre diversas cuestiones y que probablemente se transforma en un viaje casi catártico, ¿no? Esta, vamos a llamarla novela, que tampoco es una novela, porque una novela al uso, porque en este libro Ignacio, a través de diálogos entre madre e hijo, profundos pero sencillos, recorre temas universales como el sufrimiento, el miedo, la culpa, la muerte. Pero bueno, no queremos destripar nada más, así que hacemos una paradita, os dejamos con Ignacio y con Marta que conversen y luego pues hablaremos de más libros. Bueno, pues está muy bien a modo de intro, Rocío, tu exposición. Pero antes de empezar a hablar con Ignacio, te voy a proponer que pinches el book trailer que hemos preparado la editorial del libro y empezamos. Bueno, querido Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, qué bonita música. La verdad es que con esa música, como para estar mal, fenomenal, no hay mejor comienzo. Y las palabras tan cariñosas de Rocío, que me quiere mucho. Bueno, hace bien en quererte porque todos te queremos en Colima, porque nos has hecho un regalo con este libro que me enviaste antes de Navidades y que no me quedó más remedio que colar en la avalancha. Llegó un buen momento, hay quien tiene el don de la oportunidad y hay quien de verdad aparece en los momentos siempre inoportunos, pero eso es un don natural que por algo será. Es la magia. Cuando estaba yo con el sudoku del próximo semestre, dije, uy, cómo me apetece trabajar este libro en Navidades, que tampoco requería mucho trabajo, porque este libro, por empezar esta conversación, Ignacio, es un libro, como apuntaba Rocío, de muy fácil lectura, pero que se nota que llevas tú cocinando. eh, Te iba a decir toda la vida, que no sé si es mucho decir, pero Pues sí, bastante tiempo, ¿no? absolutamente. Es más, si nos ponemos ya místicos de entrada, a lo mejor más de una vida, vete a saber, pero desde luego de la que soy consciente, sin duda, que esto se viene fraguando hace tiempo. Sí, sí. Es verdad que a veces repasando, pues eso, libros, escritos o conversaciones que uno ha tenido, dices, pues es verdad que esto no es improvisado ni es de esta última hora, sino que seguramente venía, sí, sí, venía cocinándose desde hace tiempo. Lo que pasa que la escritura es una maravilla porque te permite tangibilizar y ver y darte cuenta de dónde estás. Entonces a mí escribir este libro y que tú y Colima me hayáis dado la oportunidad de compartirlo con más gente, ha sido un darme cuenta y un asentar
dónde estoy, ¿no? Y la verdad es que me gusta estar ahí y me gusta estar acompañado de gente como tú y gente que te encuentras en el camino cuando escribes de estas cosas y hablas de estas cosas. Bueno, estas cosas son cosas profundas sobre la existencia humana. Eh, mm, Rocío ha mencionado algunas, ¿no? Además, el libro lo dedicas a los sufridores, se habla del sufrimiento, pero se habla de las grandes cuestiones existenciales. Y ella también se planteaba si esto es una novela. Es verdad que esto es una buena obra de teatro porque se podría rodar en una habitación, en una conversación muy amena. Hay más personajes, no penséis que es una obra plana. Es verdad que en la conversación hay un universo de personajes, otros también interactúan, pero es verdad que en esa conversación entre principalmente a dos bandas y con algunos otros, pues se van desgranando de una forma terriblemente relevante, pues las grandes cuestiones, ¿no? ¿Cómo se te ocurre un poco, cuál es el pulso? Porque decíamos que has cambiado de registro, ¿no? Tú has escrito libros de empresa, de economía, de desarrollo Mm, personal. Aquí mm. vamos un pasito más allá. Te has atrevido a mojarte, bueno, porque no pues solamente por el alcance que tienen las cuestiones que planteas, sino porque tú te expresas en la voz de personajes que has creado, pero no deja de ser tu voz. Bueno, pues ¿cuál ha sido la pulsión interna, Ignacio, lo que te ha, sabes, motivado pues a emprender esta obra y a animarte a querer publicarla? A ver. Sí, pues bueno, lo primero no es autobiográfico porque es increíble, Marta, pero yo tengo amigos, o sea, no te hablo de conocidos, amigos que dicen, pero a vosotros, a Marga y a mí, que es mi mujer, o a ti, ¿pero os ha pasado esto? Y digo, a ver, que esto no es una autobiografía. O sea, yo he tenido que aclarar, en el libro no lo aclaro absolutamente, ¿no? Pero he tenido que aclarar que esto no es autobiográfico. Por Ujú. supuesto que en ese libro 100% estoy yo con mi mirada, mis experiencias, mi Sí, sí, perspectiva. a eso me refería, ¿no? A que fuera Claro, autobiográfico. Ya sé que claro, la no, no, escena no. es una ficción, Sí, pero es sí, verdad que tú, bueno, te mojas en el sentido total, de, total, bueno, tu opinión sobre la sabiduría de la vida es la tuya, sí. absolutamente, no, no, me mojo totalmente, pero tanto me mojo que ya te digo que hay gente que conociéndome apuesta más porque es autobiográfico, ¿no? Entonces, Ya, ya. bueno, yo te lo conté en su momento, ¿no? O sea, nada viene por casualidad. Para mí, esto no sé si es novela, si es ensayo novela, no tengo ni idea. Yo sé que el relato este a mí me ha venido y me ha caído, pues como cuando cae un chaparrón y te pilla de sorpresa. O sea, a mí el relato me ha venido, los personajes me venían a visitar, entablaban diálogos que yo recogía y luego es verdad que a través de esos diálogos luego yo iba derivando conceptos, ideas y iba construyendo un esquema que luego en Colima más le habéis dado una forma pues con lo bien que hacéis las cosas, ¿no? Luego habéis dado forma a ese esquema de manera muy explícita, pero digamos que el relato ha ido por sí mismo, los personajes han ido cobrando vida y a raíz de ese relato luego han venido, pues eso, aspectos conceptuales y demás que uno al final iba recogiendo, iba contrastando y dices, oye, pues todo esto tiene una estructura lógica, ¿no? Entonces, la pulsión interna es que es eso, es cuando algo, no sé, la sensación de que tú eres como una especie de tubo, de canal, y lo que sale por ahí no es tuyo, sino que viene de algún otro lado. Yo es la sensación que tengo, ¿sabes? Alguno igual escucha esto y te vaya alucinado o vaya, pero es que esa ha sido la sensación. El diálogo fluyó muy, muy rápido y muy bien desde el principio, y luego la magia que tiene estas cosas que dije, bueno, pues eso, este libro tiene un primer destinatario clarísimo, que es Marta, o sea, Marta y Colima. Y tú me dijiste, Jolín, no sabes lo liados que estamos, la cantidad de proyectos que tenemos, y digo, ya está, si no tiene que ser, no tiene que ser, pero yo tengo un destinatario claro de este libro y no Ujú. concibo de primeras, y bueno, y tu respuesta ya acabó de ser el colofón a todo esto, ¿sabes? Entonces sí, la pulsión desde luego, pero te digo una cosa, Marta, o sea, tengo la sensación de haberme desnudado, pero estoy fenomenal, con perdón, en pelotas, o sea, es que no me preocupa nada, o sea, es más, me encanta estar con otros que se atrevan también a desnudarse, ¿sabes? O sea, es una sensación como de niño chapoteando en la bañera. A mí me suena, oyéndote, o sea, yo te lo parafraseo, ¿sabes? La Mm, lectura que hago de esto es mm. ya que estás en un punto óptimo, ya maduro, guión sabio, dices, bueno, esto es lo que hay, y si a alguien le vale, porque yo ya he llegado a un punto donde esto ya, las piezas de este puzzle que es la realidad de aquí y de otros
lados, empieza a Total. engranar todo y de repente como que todo eso coge su propio peso, su propia inercia y dice, pues si a alguien le vale, que es lo que me gustaría, porque sí que tiene esa intención de Mm. inspirar o y provocar la reflexión en otros, ¿no? Pues ahí queda, ¿no? Sin más, ¿no? Es un poco, sí. Total, sí, es un poco la... Sí, o sea, yo en ese sentido, de verdad que yo con mis otros libros tenía muy latente el pudor de, no sé si es el síndrome de impostor o qué, ese pudor de decir, con todo lo que se ha escrito y lo bien que han escrito tanto sobre esto, ¿cómo me atrevo yo a... Aquí es que no tengo ningún pudor, o sea, es que el pudor no me aparece por ningún lado, lo que me aparece es unas ganas de compartir tremendas, unas ganas de tener conversaciones como esta que estoy teniendo contigo. Eh, y entonces estoy disfrutón, la verdad es que estoy disfrutón y estoy con sensación de haber destapado algo que no tenía más remedio que salir de mí, pero que creo que es verdad que puede coincidir con inquietudes de otra gente. Mira, te cuento una anécdota, una amiga de Marga, de mi mujer, que es una tía encantadora, profesora también, la típica tía entregada, profesional, que se vuelca, generosa, pero claro, todo eso tiene un coste, tiene una mochila, ¿no? Y al final, eh, pues bueno, bienvenida al club, es una sufridora también. Pues esta amiga le decía a Marga, tu marido no lo sabe, pero este libro me lo ha dedicado a mí. Ujú. ¿Sabes? Entonces, que gente como ella me diga eso, digo, jolín, no sé si será una o serán un millón, es que me da igual, pero ya con que una me lo haya dicho, digo, joder, estoy cumpliendo una función, ¿sabes? ¿No? Bueno, hablemos un poco de cómo has Mm, creado este libro, porque has utilizado una fórmula clásica, la has vuelto a actualizar, que es la fórmula esta de la conversación. Voy a hablar ahora en otros términos, el término del espejo, ¿no? Tenemos sí, este hombre que sabe muchas cosas, las va descubriendo también a lo largo del libro de sí mismo. Está en ujú, un buen punto de su vida, pero él probablemente no lo sepa, por eso es un sufridor, vamos a decirlo así. Y de repente se encuentra con un regalo que le da la vida en forma de madre, cuya relación no era especialmente buena en los últimos tiempos. Madre sabia, que por cierto, yo no había visto el book trailer que hemos hecho, hay demasiados goteros, ya se lo diré a Rocío, porque tenemos una madre, joder, muy atractiva, y esas imágenes de hospital y de goteros, o sea, no me han gustado, luego lo vamos a cambiar. No lo había visto, pues yo creo que cuando lo acabaron me pilló en un viaje, no me lo puedo descargar, porque la madre, o sea, la madre es muy potente. sí, La madre de repente da mucho juego, o sea, no es una viejecita ahí que da una pereza. En un contexto dramático, para poner un poco de tensión narrativa, porque está a las puertas de la muerte, pero está más viva que todos los que hay alrededor. Yo totalmente. estoy... ¿Eh? Totalmente. Sí, es un relato que resulta paradójico, porque es verdad que es una madre que por diagnóstico médico está despidiéndose de la vida, pero que está más lúcida, más energética y más inspiradora que nunca. Y por contraste te encuentras un hijo que a lo mejor está en la flor de la vida y en la madurez perfecta, pero muy trabado, muy atascado y con problemas de todo tipo, ¿no? Entonces se da un encuentro paradójico donde al final yo creo que hay un poco este sentido de la vulnerabilidad, ¿no? Cuando nos sentimos vulnerables y vemos la vulnerabilidad al final es un desatascador importante, ¿no? Entonces creo que ambos muestran su vulnerabilidad. La madre, la vulnerabilidad natural de alguien que está en cama y que está, pues eso, sí, físicamente está un poco tocada. Y el hijo la vulnerabilidad del que está perdido en la vida, ¿no? Y del que está sufriente y que no sabe por dónde salir. Está muy bien porque es un escenario, yo antes decía dramático y tú hablas de vulnerabilidad, me gusta ese ángulo. En cierto sentido, ella está al final de pues de esta vida, ¿no? De este discurrir en esta existencia y él ha tocado fondo. Entonces ya no pega tener máscaras, es como que ahora vamos a hablar de verdad, vamos a ser verdaderos porque que ya vamos a quitarnos las capas de cebolla que no vienen a cuento aquí, ¿no? Entonces, por fin empiezan a hablar desde esa posición, ¿no? Y por eso empiezan a surgir cosas inesperadas, porque claro, es una relación donde se han encontrado sin buscarlo, ¿no? O sea, casi de forma casual, ¿no? Que es lo bonito de esto, ¿no? O sea, tiene esa frescura de que de repente se encuentran en esa tesitura, la saben aprovechar muy bien, van fluyendo
y van evolucionando juntos, ¿no? O sea, has creado ahí un equilibrio y una dinámica. La Mm. verdad es que da mucho vicio, o sea, eso es muy bonito. Tiene mucho equilibrio el libro. Yo cuando leo los libros antes de música necesito que haya esa armonía interna. Por eso a mí me encanta ser editora. No solo es que me recree mucho en el lenguaje, sino que veo, o sea, veo cómo van las historias. Claro, es que ya Sí, sí, ese es sí, el las callo. vives, Entonces es que las digo, vives. no, no, es que, o sea, veo, pues eso, veo el fluir, ¿no? Y claramente esto fluye, por eso me entusiasmó, aparte de esos grandes temas que sabes que tú y yo compartimos la pasión por ellos, ¿no? Pero dije, Mm, joder, qué bien está esto tratado. No sé, ese equilibrio no es sí, fácil. Es como cuando ves una película, Nacho. mm, ¿Va o no va? Hay veces como que exacto. ya dices, plof, me sobra metraje, o sea, Total. en las nuevas todo, porque es todo de relleno, no te Sí, cuento la serie. total. Esto es un poco, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo te voy tirando la lengua, ya sabes que esto es una conversación o entrevista. sí, De lo que me va sí, surgiendo, lo que tú dices, sí. sí. Sí, eso me hace un poco recordar el inicio en la escritura y la sensación que tuve y que creo que mis personajes vamos, los personajes de este libro lo reflejan. Y es esa conexión, muchas veces, esa conexión entre los personajes y ese fluir del discurso y del relato y la conversación, muchas veces no es mental, no es intelectual, es emocional. Es un choque emocional, es un choque de sentimiento, es un choque de sensación y es un choque físico. Es decir, tú ves algo o alguien en una determinada situación y tú llevas tu esquema, tu predisposición, tu prejuicio y tu expectativa. Pero llega un momento en que algo te llega en forma de señal directa, intuitiva, brutal, y es una emoción, y es una sensación, y esa emoción y esa sensación no la para nadie. Y a lo mejor es más verdadera que cualquier esquema que llevabas previo, ¿no? Entonces, a partir de ese choque, y yo creo que en los personajes y especialmente en el protagonista, ese choque se da, las barreras mentales, los prejuicios, los miedos, el pasado, que pesa mucho, ¡buah! ¿Sabes? Como que de repente se queda muy tocado, se queda derruido, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, empieza algo nuevo. Bueno, pero el primero que ha tenido que dar ese salto ha sido tú, como escritor, de Sí. efectivamente dejarte fluir y no dejar respirar a la historia, ¿no? Como bien exponías antes, la historia te ha venido, pero porque te has abierto a que fuera de una forma que a lo mejor al principio ni sabías qué forma iba a tomar, ¿no? Que es lo... Mm. Sí, yo creo que somos correspondientes en nuestro estado personal, evolutivo, de conciencia, llámalo como quieras, correspondientes con X señales. Las señales están ahí, siempre. Otra cosa es que tú tengas la antena más o menos desplegada y que recibas esas señales o no. El título de este libro, tú lo sabes, ¿no? Yo lo comparto a vez que puedo. A mí me vino en un sueño. Yo antes ni me acordaba de mis sueños, es que no tenía ni idea de lo que había soñado, ni si había soñado. Ahora no es raro que me acuerde de los sueños y algunos sueños para mí son muy elocuentes y transmiten algo. Entonces el título de este libro a mí me vino en un sueño, y en un sueño que yo llamo vívido y cuando soñé ese sueño, era, en este caso era el título de una película, fíjate, los personajes eran pues también dos amigas de mi mujer y tal, no sé qué. Siempre hay amigas de mi mujer por medio, no sé por qué, y hablaban de eso, de una película y cómo se llama esa película y no y salió este título. Y entonces yo me desperté de ese sueño y dije, ya está, mi siguiente libro. Fue así. Y los nombres de los personajes, pues en estados, yo cuando puedo, no soy muy regular y muy disciplinado, pero de vez en cuando medito, intento meditar de la forma que puedo y que tal, ¿no? Y mm, buena parte de los nombres de este libro, sobre todo de los protagonistas, me han venido en estado meditativo. O sea, yo Rubén en mi vida no tengo a nadie. Es que no tengo a nadie, no tengo ninguna referencia de Rubén de nada, ¿sabes? Pues me cayó Rubén, pero vamos, como una especie de ladrillo me caía de arriba, ¿no? Entonces, luego dices, ¿y qué significa Rubén? Y entonces ves las conexiones, ¿sabes? Entonces, sí, sí, yo creo que afortunadamente sí, tengo a lo mejor determinada antena un poco más desplegada que antes y ahora recibo señales que antes, ¿no? En cualquier caso, la verdad es que yo siempre cuando escribo un libro, incluso una vez publicado y tal, me dejo un tiempo y luego lo intento leer como lector en la medida que puedo, ¿no? Ya no lo leo ni como escritor ni como corrector, sino como lector. Y cuando he hecho el ejercicio este con este libro, pues la verdad es que me he sentido a gusto. Y luego la gente que me conoce dice, "Jo, pues la verdad es que es oírte a ti". Y digo, bueno, pues ya está, pues si es oírme a mí, pues mira, ya está. O sea, ahí hemos acertado. Estará bien o estará mal, te gustará o no, pero por lo menos soy yo. Oye, y luego hay otro personaje, además de la Mm, familia y varias cosas importantes que suceden, les suceden, ¿no? Que no las vamos a destripar, mm. pues se tiene que leer el libro. Pero Sí. hay un gran personaje que envuelve a todos, que es la muerte.
porque la muerte está ahí acechando, pero considero que le has dado un tratamiento muy, muy amable. La muerte no es, he dicho acechando, pero no es amenazadora, es amiga. O sea, es como una invitada con el que todo el mundo está cómodo, todo el mundo lo ha aceptado y está sobrevolando en el ambiente porque hay un, si quieres, una cuenta atrás, ¿no? O sea, se va agotando el tiempo, pero no causa, pues eso, no causa miedo, no causa intranquilidad, no sé. O sea, lo has integrado muy bien ahí en el ambiente. Fíjate, lo de la muerte es curioso porque en épocas pasadas, cierto tiempo atrás, yo la muerte la tenía bastante presente, por lo que sea, por X, B o Z, ¿no? Cada uno. Y siempre tenía la cosa, no sé si era la intuición o la cosa de decir, yo en algún momento tendré que escribir sobre la muerte. A mí escribirme es muy sanador, es algo como muy que necesitas, ¿no? Asentar las cosas y... Pero es verdad que la muerte en este relato ha venido, sí, de forma como muy natural, muy con los propios personajes, digamos como la otra cara de la vida. O sea, es como aquello que es más seguro y que tenemos más cierto, a veces es lo que tenemos más oculto, más ignorado, más obviado y que más miedo nos da. Y es lo más cierto, ¿no? Dicen los americanos que con los impuestos, ¿no? Pues la muerte es lo más seguro que tenemos. Entonces, cada día que vivimos es cada día que morimos. Entonces se dice, ¿no? Que la gente que sabe morir sabe vivir y al revés, ¿no? Entonces, es verdad que la sensación que tengo es que la muerte quizá de forma un poco implícita ha sido un poco como una maestra que ha ido dando, sí, sus lecciones a lo largo del relato, pero de una manera, sí, gentil, no abrupta, no descarnada ni desgarrada, ¿no? Y luego ya, claro, depende de dónde nos situemos cada uno, el relato que tengamos de lo que es la vida, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Bueno, pues qué es la muerte, ¿no? Para mucha gente la muerte es el final, para otros la muerte es una transición, ¿no? Es un tránsito. Entonces, claro, es muy difícil verla de una manera o de otra, ¿no? Y si es un tránsito a dónde y qué viene después. O sea, ahí ya, claro, existe todo un mundo de posibilidades, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que la sensación es que la muerte en este relato no es tabú, no es tremenda, no es trágica. Sí, digamos que es una acompañante necesaria. Exacto, yo incluso me atrevería a decir que bienvenida, porque fíjate, estaba pensando en lo que sería la antítesis de, o sea, lo que sería una no muerte, como ahora hay toda esta distopía del transhumanismo, o sea, cuando decimos, joder, la muerte, tal, que faena, ya, pero imagínate no morirte, qué o sea, llegaría un momento, estaríamos todos apáticos, aburridísimos, diciendo, joder, qué Tremendo, pesadilla, qué pesadilla tremendo, es esto, y tremendo, otra vez haciendo lo mismo, ya sabríamos qué inventar. Y entonces tremendo. se nos olvida, o sea, decías este papel de maestra, o sea, el recuperar Sí, la importancia que tienes, como aprovechar lo que tienes, que aparece cada día es importante, cada cosa que hacemos, todo lo que no valoramos, etcétera, ¿no? Son temas manidos, pero es verdad que conviene revitalizar, pues, o sea, la configuración de la existencia como la tenemos, que es perfecta, ¿no? Y se nos sí. olvida y, bueno, efectivamente, y demonizamos cosas que están ahí por algo, ¿no? Total. Sí, hay un aspecto renovador fundamental. Yo me acuerdo, esto sí que es autobiográfico, me acuerdo de mi madre, falleció hace 4 años y tal, y la pobre iba a los funerales de gente, y claro, muchos de los funerales que le tocó ir, eh, era gente más joven que ella. Entonces ella lo decía con una tranquilidad y con una paz que a mí me pasmó. Y dice, pero, ¿qué hago yo aquí? Y se han llevado a este o a este tal. Sí, no sé, me tocaba a mí. Claro, ya había ya visto morir a mucha gente de su generación y a mucha gente que ya, ¿sabes? Entonces, es que hasta físicamente y hasta, no sé, el contexto en el que vive, dices, es que yo ya no pinto nada aquí, ¿no? Es un poco lo que decía ella, pero ¿qué pinto yo aquí? ¿Y por qué le toca a esta persona que es más joven y a mí no? ¿No? Pero lo decía con toda la paz y con toda la serenidad, diciendo como, cuando toca lo que toca, pues ya está, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el aspecto de renovación es fundamental, ¿no? Ujú. Luego hay otro gran tema que antes lo hemos mencionado, pero quiero ahí un poco profundizar, que es el tema del sufrimiento, ¿no? No solo dedicado a los sufridores, como decíamos, está el libro, sino sufrimiento. eh, Déjame que te diga cómo veo ese proceso. Decíamos, el protagonista tiene un proceso de evolución personal obvio a lo largo del libro. Voy a escribirlo y voy improvisando, ¿eh? Como Mm, ablandamiento personal, ¿no? mm, Como que pasa de, pues eso, de estar tieso como una vara en el sentido del sufrimiento, a ya empezar a hablar, lo vas ablandando, a la madre le va ablandando, él se va ablandando,
No sé si ahora, tal y como lo estoy diciendo, ablandar es la palabra que más me gusta, pero ablandar el sufrimiento, ¿sabes? Ese sufrimiento rígido es como que al final ya deja de tener esa importancia, entonces deja de sufrir, ¿no? Es como la aceptación del sufrimiento. Cuéntamelo tú cómo ves, o sea, Mm, ¿sabes? ¿Cómo has querido tratar y qué es lo que quieres también un poco que sea el mm, sufrimiento en este libro, ¿no? Sí. sí, sí, yo creo que ablandar es un buen vocablo, ¿eh? Porque si pensamos en gente que no es feliz o que es infeliz, veréis que seguramente un rasgo muy característico de la gente que no es feliz es la rigidez mental. Mm, El que las cosas tienen que ser como ellos quieren y no como la vida les demuestra. Y al revés, ¿no? La gente que es más feliz y que es más, no sé, que está más encajada en la vida, es gente más adaptable, más flexible y en ese sentido más blanda, ¿no? Que decías tú. A ver, ¿el ser humano está destinado a sufrir? Sí. O sea, como ser humano, el sufrimiento forma parte de nuestro camino, de nuestra experiencia, ¿no? El tema es, dado que tengo que sufrir, y eso es inapelable, porque si no seríamos máquinas, seríamos robots, ¿qué sentido le doy a mi sufrimiento? O sea, la clave y la diferencia, y todos los que han tratado el tema del sufrimiento y demás, es sufrir, sufrirás, pero ¿qué sentido le vas a dar al sufrimiento? ¿Cuál va a ser el beneficio o la consecuencia de ese sufrimiento? ¿No? Entonces, como decía Víctor Frankl, él decía, quiero estar a la altura del sufrimiento que me toque tener, ¿no? Quiero merecer el sufrimiento que tenga, ¿no? Fíjate, ¿no? Y los estoicos dicen un poco lo mismo, ¿no? Estate a la altura de aquello de que la vida te traiga, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nos peleamos contra la vida gana la partida, la consecuencia es que sufrimos y en el fondo no sufrimos nosotros, sufre una parte de nosotros que no es la auténtica, que es la artificial, que es el llamado ego, ¿no? Entonces, esa parte egoica que nosotros tenemos, que forma parte de nosotros, nos ha acompañado desde que nacemos, nos va a acompañar hasta el final, no es ni buena ni mala, una parte instrumental, pero es una parte que si toma mucho protagonismo, la consecuencia de ese ego exacerbado o exagerado es que al final no nos conformamos con lo que tenemos y buscamos siempre lo que no tenemos. Y ese es el origen del sufrimiento. O sea, al final, la gente que sufre, en el fondo, es gente que no ha tenido de la vida los aprendizajes que tiene que tener. El sufrimiento es una oportunidad de aprendizaje. O sea, el sufrimiento es una decisión mental. Si sufrimos es porque de una manera explícita o implícita, subconsciente o consciente, decidimos sufrir. ¿Y por qué sabemos que esto es así? Porque en la misma situación dos personas no sufren igual. Con lo cual hay un componente subjetivo. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque hay algo que no entendemos. ¿Qué es lo que no entendemos? La vida. ¿De qué va la vida? Entonces, ¿sufrir porque vas a morir? Vale, pues venga, a ello, pero es que la muerte es inapelable. Entonces, tendré que aprender a incorporar la muerte como parte de lo que es la vida, la enfermedad, lo mismo, una pérdida económica, no sé, cualquier cosa que nos haga sufrir. En el fondo no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa palabra que utilizabas tú está muy bien, porque al final, ¿qué es lo que ablandamos? Ablandamos el ego, domamos un poco al ego, le quitamos rigidez a nuestra personalidad porque le damos menos protagonismo al ego. Y si ablandamos el ego, ¿qué es lo que surge? Nuestro auténtico ser, la autenticidad de lo que somos, ¿no? No sé si me he metido en mucho lío. No, 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 es que a ver, es que hay que meterse en lío. O sea, tanto en la conversación como en el libro te metes en lío porque estamos hablando de muerte, sufrimiento, has mencionado algo. Meto un par de cosas enjundia más en la conversación que son consciencia. Estás diciendo no con esta palabra, pero estás aludiendo a ello a propósito. O sea, Sí, grandes cuestiones de la vida en las que se ve, o sea, se ve que estás, o sea, las has reflexionado, lo tienes claro, te mueves con soltura en todo este entramado no fácil. ¿Hay alguna cuestión cuando te has embarcado en este proyecto que se te haya resistido un poquito más, donde no Ignacio Álvarez de Montt no se haya manejado con tantas alturas? Es decir, me parece que ya lo tienes todo resuelto. Yo te decía, este gran puzzle, o sea, todo encaja, todo fluye. Al meterte con esto, ¿hay alguna cuestioncilla ahí donde todavía hay arroces y digo, uy, esto lo voy a dejar así, pero esto todavía aquí queda? ¿O ya más o menos todo el lío lo tienes bastante... o sea, a efectos de relato, de escritura y demás, he de decir que todo ha fluido muy bien, la verdad. Es más, yo he tenido el privilegio de contar, lo sabes también, yo tengo dos hijos, uno de 24 y otro de 21, y el de 21 es masoquista, entonces se lee mis libros y encima me dice que le gustan. Entonces, dije, bueno, pues ya si te gustan mis libros, lo vas a vivir desde inicio. Y me ha dado ideas maravillosas, ¿eh? O sea que ha sido alguien.
cómplice de mi relato y que me ha dado unas ideas maravillosas, ¿sabes? Entonces, yo este relato lo he disfrutado, en este caso más doblemente, porque aparte de escribirlo yo, lo iba compartiendo con un chaval de 21 años que tampoco me tenía que dorar la píldora ni para nada darme la razón y que me ha dado unas ideas buenísimas. Entonces, la verdad es que, Marta, la escritura tal ha sido un ejercicio, pues es que me ha resultado demasiado, no demasiado fácil, pero muy fácil, muy fluido. Dicho, dicho otra cosa, para ser, que es donde yo me atasco. Vamos a ver, la teoría más o menos la manejamos. Hay mucha teoría todavía que manejar y muchas cosas que entender. Pero qué fastidiada es la práctica. O sea, yo me veo tropezando todos los días donde, donde Rubén y gente mucho más ignorante que Rubén tropieza. O sea, me veo muy limitado, con un ego tremendo en muchas situaciones. Es decir, de la teoría a la práctica va un mundo, ¿no? Entonces, ¿y dónde lo ves? Lo ves en que sufres. O sea, si es que el primer sufridor soy yo. Vamos a ver, es que los profesores y los escritores escribimos y damos clase de lo que sabemos teóricamente, pero donde tropezamos prácticamente. Por eso necesitamos escribirlo, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, el camino este es muy arduo y es muy difícil. Lo que pasa es que cuando al menos tienes la teoría algo encajada y las piezas se encajan en el puzzle, por lo menos cuando metes la pata te das cuenta antes, ¿sabes? Rectificas antes, te pillas antes. Yo creo que esa es la ventaja. Pero roces, dificultades y tensiones, bueno, en fin, si preguntaras a los que viven conmigo, a los que me conocen, me iban a dejar muy mal. Gracias a Dios, porque eres Claro, humano. Si no, ya claro. te habrías vuelto un Buda o no sé qué te habrías vuelto. Total. Pero sí, duele, o sea, cuando sabes ciertas cosas o crees saberlas o crees que vas avanzando y vuelves a caer, ¿no? Ahora hablo por mí. Yo me acuerdo de ese dicho de Confucio, cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes, o sea, duele Sí, el doble. total, Joder, no he total, avanzado nada, ¿no? Te viene la bofetada. Pero bueno, total. es verdad que sí que avanzas en el sentido que la que recuperación, si eres capaz Sí, de darte cuenta y rectificar cada vez más rápido, pues algo sí. has avanzado, pienso, Sí. ¿no? Mm. Sí, de hecho, tú hablabas de la consciencia. O sea, la consciencia tiene para mí diferentes dimensiones o derivadas, ¿no? Una obvia inicial es ser consciente de quién eres, de cuál es el contexto en el que vives, qué efecto tienes en los demás, etcétera, ¿no? Y luego el tema de la identidad. O sea, yo creo que la clave de toda esta historia, una de las claves es la respuesta a las grandes preguntas: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué conforma nuestra identidad, ¿no? Entonces, para mí, una pieza que hizo que mi puzzle encajara mucho más y que el Tetris acabara conformándose de forma mucho más pacífica es reconocer todas las dimensiones que tenemos como seres humanos. Está la corporal, que es obvia y hay que cuidarla. Está la dimensión emocional, que también es importantísima, y el corazón tiene razones que la razón no entiende, y ese corazón a veces está demasiado maniatado y demasiado tapado por, por una sociedad demasiado intelectualizada y cerebral a veces, ¿no? Y mecanicista, ¿no? Está el tema, el aspecto mental, el cerebro y la maquinaria mental, que es fundamental que esté ordenada y que esté bien. Nada de lo que digas o hagas, si es posible, que sea irracional. O sea, la razón no la podemos perder. Pero luego, por último, está la dimensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual, eh, que hay gente que se ve, hay gente que no, hay gente que entiende una cosa, hay gente que entiende otra. Pero yo creo que esa dimensión espiritual, cuando la entiendes, la aprehendes y la incorporas en tu vida, el salto es cuántico. El salto es cuántico. Porque, claro, es que todo a partir de ahí cobra una dimensión diferente, una definición diferente, un sentido diferente. Entonces, lo bonito de esta película es que si es cierta, fenomenal, digo la dimensión espiritual y todo lo que eso conlleva. Y si no fuera cierta el haberla creado, a mí al final lo que me hace es vivir mejor, más en paz, más a gusto. O sea, cuando yo doy ese salto y trasciendo lo meramente material y los cinco sentidos y el 3D, es que los cinco sentidos, el 3D y lo material funcionan mejor. No sé si me explico. O sea, cuando ves un sentido posterior que trasciende ese ego y esa materialidad, eh, todo encaja mucho más. Todo encaja mucho más. Y es un poco, pues eso, es un poco volver a tener la mirada de niños, ¿no? Esa mirada de niños que era una mirada inocente que te hacía disfrutar de la vida sin complicártela más de la cuenta, ¿no? Y se dice que la sabiduría es la inocencia del niño, pero con información, ¿no? Entonces, yo tengo esa sensación, ¿no? De estar jugando otra vez
como cuando yo era un niño. Bueno, me encanta escucharte el trabajo que has hecho y me gusta cómo expresas que has escrito libros sin complejos, como debe ser. El libro está entregado al mundo y de hecho ya te han venido los primeros lectores con sus comentarios. Y sé, porque tú me lo has transmitido, pero me lo podía imaginar igual, que hay gente que te conoce, pues que está descubriendo un Ignacio nuevo, un Nacho nuevo que no conocía, pues porque a lo mejor no habíais hablado de temas tan profundos o espirituales o Ujú, psicológicos o llámalos X, ¿no? ujú. Eh, bueno, ¿a ti qué es lo que de verdad te gustaría que te dijeran del libro? O sea, lo que de verdad dirías, joder, esto es un trabajo bien hecho, si a alguien le sirve para esto o no lo has pensado, no sé. Bueno, yo he recibido selectivamente, es verdad que dices, joder, la gente que te ha dicho esto, es gente que tampoco tiene que quedar bien contigo, ¿eh? Pero es gente que me quiere, que me aprecia, pero no son gente fáciles, ¿eh? Algunos de los que me han... Entonces, cosas que me han dicho que les ha removido, que no les ha dejado así impávidos o indiferentes, que les ha hecho llorar y les ha hecho reír. eh, y luego eso, ¿no? Yo creo el abrir una pequeña puerta que es la posibilidad de que todo esto que nos pasa en la vida, en vez de darlo por hecho y como un automatismo, el empezar a encontrar posibles causas alternativas y razones alternativas a las que nos damos habitualmente, ¿no? En vez de pensar que estamos abocados eh, al victimismo, al sufrimiento, a no entender las cosas, entender que al revés, que eso es un camino de exploración que nos queda pendiente y que cualquier situación, por difícil que sea, por complicada que sea, en el fondo es una oportunidad abierta a que evolucionemos, a que seamos mejores, claro. Y ahí es donde vienen las cuatro dimensiones, la física, la emocional, la mental, pero también la espiritual, ¿no? Y cuando lo vemos desde ahí, pues eso, cualquier tropiezo, cualquier dificultad, uno, no es objetiva, es en gran parte subjetiva, es como la interpretas tú. Y dos, si le damos un sentido ulterior que le dé sentido a esa dificultad, es que al final eso, como decía Pablo II, ¿no? No sé en qué libro era, no sé si era en Biografía del Silencio o tal. Detrás de la mayor oscuridad puede venir la mayor luz, ¿no? La mayor luminosidad, ¿no? Entonces yo creo que es un libro que sinceramente creo que remueve a los que les toca, eh, que te hace sentir y que yo creo que es más bien un canto a la esperanza, pero bueno, espero no estar traicionándome a mí mismo. A ver, porque yo te estoy poniendo un poco contra las cuerdas, pero para que tenga un poco de Ya. chicha la conversación. Pero bueno, por un poco ir cerrando, yo añadiría, suscribo Mm, todo lo que has dicho, me encanta y creo que es totalmente acertado aquí en la improvisación, pero añadiría que es un libro de verdad que ilumina, es un libro luminoso. De hecho, yo a propósito le he puesto esa portada, que me gustó que te encantara desde el principio, me ha encantado. eh, luminosa. Lo estoy mirando aquí, por eso lo tengo aquí, me ha Amarillo encantado. anaranjado, o sea, con mucha luz, porque el libro, ¿sabes? Yo creo que es un faro de luz, una guía en las tinieblas en las que uno se puede meter a veces por falta de cautela o, ¿sabes? Todos nos acabamos en algún rato nos acabamos perdiendo, porque el mundo está como para no perderse. Si te Total, dejas un poco llevar, es que lo que quieres es perder, que te pierdas. total. Entonces, de vez en cuando hay que recuperar la brújula y el libro me parece una buena guía de centrar las cosas y seguir, ¿no? Para adelante. Entonces lo veo así, lo veo muy luminoso, Ignacio. ¿Cómo eres tú? ¿Qué quieres que te diga? A ver, es que lo de la luz es muy potente, claro. Yo no me, la verdad es que no me atrevería a decir de mí mismo ni de lo que escribo eso, pero tú eres mejor, muy generosa y lo dices, ¿no? Pero sí es verdad una cosa, y es que con pequeñas cosas podemos marcar mucho la diferencia, como individuos, como seres, como personitas individuales, en el contexto más cercano o el más amplio. Es decir, y además ahí donde hay más oscuridad es donde más luz puedes dar y donde la luz marca más la diferencia, ¿no? Y para que esa luz la tienes que tener tú, y la tienes que ver tú, y la tienes que llevar contigo. O sea, la luz no la improvisas, ¿no? Es como la energía. Somos pura energía, el universo es pura energía, energía e información, ¿no? Entonces, claro, para dar energía, el primero que tiene que tener energía eres tú, ¿no? Y, pero, buah, qué bonito que me digas, o sea, que me digas esto y que haya gente que lo pueda percibir así, ¿no? Que
que este libro es una especie de faro, ¿no? Que en días tormentosos, pues algún barco un poco perdido, descarriado, le ayude a llegar a puerto, ¿no? Hablando un poco de la metáfora de la luz, ¿no? Me encantaría, la verdad es que sería maravilloso que fuera así. Yo lo he hecho con esa convicción, igual que tú me agradecías que te hayamos apoyado, perdona, las gracias te las doy yo, porque yo ya sabes que estoy en modo misión con la editorial y el que tú con esta gran contribución, ¿sabes? Hagas realidad la causa, digo, yo por eso lo vi clarísimo, me diste el libro y digo, este es el libro Colima 100%, o sea, yo es la razón por la que estoy todos los días haciendo este trabajo y afortunadamente, pues después del primer libro, cada día intentamos ser un poco mejores como editores y por lo tanto te puedo ofrecer una casa de acogida un poquito mejor que hace unos años para, bueno, para que este libro llegue más lejos, ¿no? Y pueda... Yo la última newsletter, corrígeme, igual estoy en un error, pero la última newsletter vuestra ponía algo así como entre el cielo y la tierra. Sí, 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 sí. La revista de Pues enero. vamos a tirarnos flores mutuamente, pero de verdad que para mí tú y Colima es esa conexión entre el cielo y la tierra, porque sí, porque es una especie de ángel caído que me ha venido, o sea, tú eres un ángel caído, pero eres una mujer con los pies en la tierra también, que es importante, ¿no? Entonces, Bueno, lo de ángel caído no lo voy a tomar en sentido literal, pero gracias. ángel descendido. Ángel Todavía no me han descendido. salido los cuernecillos igual. Ángel, sí, es verdad. El juego de palabras a veces es traicionero. Un ángel descendido, pero con los pies en la tierra. Entonces, esa combinación. Y fíjate, yo me veo, a ver, me veo quitando falsas humildades y dejándolas a un lado. Sí que me veo con cierta capacidad, a lo mejor, de también de conectar esos dos mundos, ¿no? Y creo que este libro a lo mejor ha sido un intento de explicitar vía relato y vía un ejemplo concreto de unos personajes ideas que a veces se quedan demasiado abstrusas, teóricas o esotéricas, ¿no? Entonces, cómo juntar el ideal, el cielo, pero también con el día a día, la operativa, la materialidad y la tierra, ¿no? Así que sí, nada, yo encantado de que Colima y de que tú aparecierais en mi vida como ángeles descendidos, que no caídos. Es lo que tiene improvisar. Bueno, yo no me voy a contener para no seguir con el tema flores, para que la gente no se desconecte de esta conversación de qué pesados, qué babosos se ponen y tal. Se me ocurren unas Sí, cuantas sí. más que decirte que ya te las diré. El lunes en nuestra presentación, que por cierto deberíamos decirla, dila tú, que te Sí, presentamos el sí. libro ahora, sí. Bueno, yo feliz de que vengáis. Mirar, el lunes 23 de febrero, este Sí. lunes, a las 7 será en el aula magna del Instituto de Empresa en María Molina 11. Ahí María Molina, en el centro de Madrid, el instituto, vamos, el edificio así emblemático del Instituto de Empresa. Entonces, ahí a las 7 vamos a estar Marta, eh, va a estar Víctor, que es una persona también muy especial, con una situación de vida muy especial y que puede hablar de todas estas cosas en primera persona. Va a estar Cintia Fernández como representante del I y la directora de publicaciones y voy a estar yo. Y luego entre el público, pues igual también alguien más que se vaya juntando a la, a la mesa. Va a estar entre otros, lo digo porque alguno de los que nos esté oyendo le conocerá. Ramón Álvarez de Mon, que es un sobrino mío, pero que es un youtuber de lo más famoso y popular, que tiene un canal de fútbol y luego tiene un canal también de conciencia. O sea, él maneja lo del cielo y la tierra perfectamente. De hecho, tiene dos canales Está y, bien que lo digas, porque igual vayan a ver a Ramón y no a ti y a mí. no, no, a mí, desde luego, a Ramón mil veces más que a mí. Yo, en cada clase hay alguien que me pregunta, ¿tú eres algo de Ramón? O sea, lo tengo incorporadísimo. O sea, que como reclamo, Ramón Álvarez Mon es un reclamo potente. Genial, fenomenal. Oye, pues tengo ahí a Rocío Alquite con la sección de librería, que siempre tenemos recomendaciones de lectura en estos podcasts. A ver qué nos traes hoy, Rocío. Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta. La primera recomendación, obviamente, es un libro de Ignacio, que uno que publicó Colima hace unos años, que se titula El trabajo de tu vida. No se te Eh, ve la cara, Rocío, no sé si lo has hecho a ¿No me propósito. veis? Ahora sí. Vale, Ahí perfecto. Os estás. decía que la primera recomendación de hoy es un libro de Ignacio, uno que publicó con Colima hace unos años, que se titula El trabajo de tu vida. En este libro, Ignacio desglosa 8 casos de éxito de iniciativas empresariales que han generado un impacto social positivo y que así demuestran con su quehacer diario que hay otras formas de hacer empresa y, por extensión, obviamente, pues construir la sociedad. A la hora de escribir el libro, Ignacio partió de una idea y es que tener éxito solo a través del dinero
nos puede convertir en seres vacíos, egoístas, egocéntricos, llenos de miedo y de espaldas a la realidad, en un mundo que, pues, la verdad, pide soluciones alternativas a estos retos sociales y medioambientales que nos amenazan. Así que Ignacio, en este libro, se fija en 8 empresarios con un propósito honesto, transformador, humano, que dan lo mejor de sí y que a la vez contribuyen a la obtención de un bien general superior. Son empresarios, como te decía antes, con impacto social, tienen un doble entendimiento, una mirada económica y social, eficiente, humana y productiva y compasiva, porque esas soluciones no parten de subvenciones o aportaciones caritativas, sino de una doble cuenta de resultados, económica a la vez que social, basada en la prestación de servicios y en el desarrollo de productos competitivos que hacen que sus emprendimientos sean sostenibles. Este libro, El trabajo de tu vida, es un libro realmente recomendable, sobre todo para empezar a hacer las cosas de forma diferente. Y la segunda recomendación, vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca porque vamos a esta vertiente más espiritual, también enlazando con el libro protagonista de hoy. Y el libro que recomendamos se titula El camino hacia mí mismo. El camino hacia mí mismo es un libro escrito por Daniel Rodríguez Molowny, en el que nos explica en primera persona su despertar espiritual desde una vida que se puede considerar normal, ¿no?, a una vida más conectada con uno mismo y con lo trascendente. Daniel hace un recorrido en el que observa que hay algo más allá, mucho más grande que nosotros en este mundo invisible. Así que bueno, Daniel inició, nos cuenta en este libro, El camino hacia mí mismo, su proceso de descubrimiento tras un proceso de crisis personal, como tantos otros, y paso a paso va avanzando en su trayecto a través de numerosas personas, experiencias, muchas de ellas bastante dolorosas, ya que la búsqueda de uno mismo pues no es un camino fácil, ¿no? Entonces de todas sacará un aprendizaje y así sería iluminando este camino. En este libro, Daniel nos cuenta con gran sinceridad, sin ocultar nada, todo ese viaje hacia el interior para, como una cebolla, capa a capa, ir desprendiéndose de todo lo que le estorba y así llegar a ese encuentro consigo mismo, porque al final el que busca, encuentra. Y bueno, todas las recomendaciones, estas son las de hoy, espero que os hayan gustado. Todos nuestros libros, como siempre, están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda física en la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. No sé si has conocido a Dani e Ignacio, pero digo, qué buenos autores tenemos en Colima, la verdad. Bueno, Dani, aquí, como tú me has pillado con lo del ángel caído, ahora te voy a pillar yo a ti. ¿Te acuerdas que Dani, te hablé yo de él en su Ah, día? vale, vale, vale. Fíjate, pues estoy ya fuera de juego. Ahora sí que me has pillado. No, pero es Tienes que tú razón, conoces, de ahí viene. Ah, claro, claro. Ahora sí, tú, ahora me con- acuerdo. tú conoces a mucha gente y la conoces con un grado de profundidad y de intensidad que es la pena. Entonces es lógico que, vamos a ver, todas las conexiones no las puedes No, no, tener, pero de los pero 400 títulos, la selección de librería la hace Rocío y esto no lo sabía ella, ¿eh? O sea que para que veas. claro, claro, claro. Y Dani, claro, Dani conoce a Ramón mi sobrino, a través del canal. Ah, Se pone en contacto con Ramón. Ramón organiza una comida entre Dani, Ramón y yo. ah, ya, ya, ya. Y Es verdad que yo, tenéis el contubernio espiritual por el ahí. contubernio espiritual, Es verdad, es verdad. y conociendo la historia Sí, de sí, sí. Dani, y Dani ahí escribiendo diciendo, bueno, pues autor en busca de editorial. Digo, pues mira, yo conozco una persona que como mínimo seguro que te va a recibir, te va a escuchar y te va a No, leer. no, Y no, así no. fue un poco la cosa, ¿no? Dios los cría y Ojalá. ellos se juntan. Sí, sí, lo malo es que esto ya va más de relación editor-autor, porque luego los cojo mucho cariño. A Dani también le quiero mucho, igual que a ti. O sea que estaba viendo detrás de Rocío, como es verdad que tu libro, como es tan poliédrico, toca muchos temas, solo le dejo hacer dos recomendaciones a Rocío, pero digo, hemos sacado muy buenos libros relacionados con el tuyo. Sale una temporada, estaba viendo El mapa vital de María Manzano, que es un librazo, un libro que hemos sacado de coherencia cardíaca, que en teoría es de caballos, pero con eso vas por la vida tranquilo. O sea, de Maite Roger, que es, Qué ella maravilla. sí que es un angelito, Sí, una mujer valenciana, pero maravillosa. Hoy que has mencionado el corazón, es que, o sea, al final hay que ir a las cosas claves. Y luego hay otro que Cipriano Toledo, no sé si lo conoces, me encanta. Hemos sacado un libro que se llama Dios es Cajuna. Ah, bueno, sí, pero te he hablado de él. sí, 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 sí. Bueno, digo, es que todo esto, todo tiene que ver con todo tu libro, que podría ser también casi la guía de trabajo, y a partir de ahí, desde qué más tengo que para profundizar en este aspecto de todos los que tú desarrollas hábilmente, ¿no? Pero claro, Sí, someramente, que forma parte también de la gracia que tiene tu libro, que es un sí. libro, ¿sabes?, que toca todos los temas con suficiente profundidad pero de una forma llevadera, no podrías haber escrito una tesis doctoral y has hecho un libro, pues eso, de fácil lectura, ¿no?
Qué bien, qué bien. ¿No? Y además estos temas es verdad que se pueden abordar desde múltiples perspectivas. Lo de los caballos a mí me parece un mundo, tú eres una experta, pero además es Ya me que gustaría ser experta, soy un aprendiz, pero bueno, es somos que aprendices todo el rato, pero es que es muy terapéutico, ¿no? Tú eso sabes más que nadie, ¿no? Son muy terapéuticos los caballos, la conexión que existe con ellos. Y de nuevo, ¿no? Es dejar la mente un poco aquietada y conectar a un nivel, pues eso, desde intuitivo, instintivo, emocional, ¿no? Y cómo necesitamos eso en nuestro día a día. Cómo estamos secuestrados a veces por eso, por la loca de la casa, ¿no? Que está todo el rato con exigencias y no nos dejamos estar. totalmente. Yo después de estas 3 semanas de lluvia, como ha hecho tal tiempo, tal mal tiempo, llevaba un mes, casi 5 semanas sin montar. Otro día por fin me pude ir a la sierra con mi caballo y digo, ¿cómo lo necesitaba? O sea, es que yo ya no Claro, puedo, o sea, para mí es vital no me extraña. precisamente porque de una forma práctica, pues puedo, ¿sabes? Hacer esto que tú, de lo que has hablado y de lo que hablas en tu libro, ¿no? Que es dejarme llevar, soltar, en fin, quitar la mente, todas estas cosas en un pack y encima me lo paso bien por ahí, ¿sabes? Sí. Yo fíjate, Cada yo, a uno, hay ver, muchas fórmulas, cada uno se busca sí, la que buenamente puede, ¿no? Mm. yo tuve un año de práctica caballista, donde el caballo me llevaba a mí, obviamente, más que yo al caballo, y yo la sensación que tenía, pues seguramente te lo han contado más gente, ¿no? Yo era una sensación mezcla de miedo y de exaltación. O sea, antes de subirme al caballo, miedo, hay gente que dice respeto, no, yo llamo las cosas por su nombre, miedo, una bestia que no controlas y que puede hacer contigo lo que quiera. Yo era miedo. Pero una vez que estaba encima y empezaba el paseo, tal, ¿no? Era una sensación como de irme a otro universo. O sea, de verdad, era una sensación que no es explicable, pero me trasladaba a otro tipo. O sea, entiendo perfectamente la pasión de quienes os dedicáis a esto. Fue también como el buceo. Una vez, mi mujer y yo, de forma loca, nos metimos allí en Colombia, en las Islas del Rosario, en una experiencia de buceo sin ningún Yo he tipo de estado interés. ahí buceando también en las Islas También. Rosario, sí. Marga y yo nos metimos con 5 minutos de instrucción. Fue alucinante, una locura, más propia de mi mujer y yo que la seguí. Pero una vez que nos sumergimos, yo estar 10 metros, parece que nos... Puedo decir, si es que estoy en otro universo, o sea, esto es un universo paralelo. Pues fíjate, con el caballo sería la segunda experiencia que yo podría decir eso, es decir, el trasladarte a otro tipo de, no sé, a otro tipo de entorno. O sea, entiendo que todas las conexiones de las que queráis hablar, los que sabéis de este mundo, por lo menos las entiendo y creo que algo de eso he vivido. Ahora, compatible con eso, un miedo tremendo a decir, es que no tengo nada que hacer con este animal. Bueno, esto lo voy a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero esto da Bueno, para 2 conversaciones más metafísicas contigo, sí, de esos total. mundos paralelos y cómo se puede llegar a ellos, pero sin duda el caballo es uno. Me alegro de que ¿sabes? Lo que hayas identificado y yo te invito Sí, cuando quieras a reproducir esa experiencia. perfecto. Genial. Muy Oye, bien. pues nada, un placer hablar contigo. El lunes seguiremos y bueno, me encanta no solo la conversación, tenerte de autor, tenerte de amigo, poder defender tu libro y ojalá de verdad que el libro, o sea, lo leáis y lo disfrutéis porque os lo decimos Nacho y yo, o sea, 100%. Y si no, como digo yo, devolvemos el dinero, de verdad. Ya después te digo, mira, me lo Exacto. creo tanto, si no te gusta, me lo traes a la tienda y te lo devuelvo. Genial. Pues mil gracias, Marta. Mi ángel descendido a partir de ahora. Nuevo título. Bueno. Bueno, pues nada, a todos los que nos seguís, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho, a todo el equipo de Colima y en especial a Rocío Aguilar por su maestría en liderar estos podcasts. Y hasta muy pronto. Muy bien. Muchas gracias a todos.